Consumado es. A ver, las últimas palabras de una persona siempre tienen un peso especial, ¿verdad? Pues imaginaos el peso de estas, las últimas de Yeshua. Han resonado durante siglos. Pero la pregunta es, ¿qué se consumó exactamente en esa cruz? Mucha gente piensa, casi por defecto, que fue el fin de la ley. Pero ¿y si el propio texto nos estuviera contando otra cosa? Pues eso, vamos a investigarlo juntos. Y aquí lo tenemos, el momento exacto tal y como nos lo cuenta el Evangelio de Juan. Consumado es. Son solo 2 palabras, pero marcan un antes y un después en la historia literalmente. Pero ojo, para entender de verdad lo que significan, no podemos sacarlas de contexto. Hay que verlas como la pieza final de un puzzle enorme, la culminación de todo lo que había pasado hasta ese momento. Así que la pregunta del millón es esta. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una anulación, un hasta aquí hemos llegado, o más bien una culminación, un por fin se ha completado? ¿Se estaba cerrando un libro para siempre o se estaba poniendo el punto final al capítulo culminante de un plan que venía de mucho, mucho antes? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el texto, que es la única pista fiable que tenemos. Venga, vamos al lío. Para empezar, hay una idea que está por todas partes, ¿no? La idea de que cuando Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús, dijo consumado es, lo que estaba diciendo era se acabó la Torá. El fin de la instrucción de YHWH, del Creador. Pero, ¿de verdad el texto apoya esa idea? Vamos a verlo. Sí, esta es la interpretación que mucha gente da por buena sin más, como si la cruz hubiera sido una especie de goma de borrar gigante para los mandamientos. Pero claro, cualquier idea, por muy popular que sea, tiene que aguantar un análisis serio. Y la única prueba que tenemos aquí, la única evidencia, es la propia Escritura. Bueno, pues nuestra primera parada es fundamental. Como en cualquier investigación que se precie, lo primero es mirar el contexto más cercano, ¿no? A ver qué nos cuentan los versículos que están justo antes y después de esta famosa frase. Y aquí está, la primera gran pista, justo 2 versículos antes. Fijaos bien en lo que dice. No pone, sabiendo Yeshua que todo estaba consumado para quitar la ley. No, dice bien clarito que fue para que la Escritura se cumpliese. La conexión es, es que no puede ser más directa. El objetivo no era anular nada, era cumplir algo que ya estaba escrito. O sea que el punto clave aquí es este. Lo que se estaba consumando, lo que estaba llegando a su fin, era el cumplimiento de las profecías, de lo que ya estaba escrito sobre él. Se trataba de poner el broche de oro a una vida de obediencia total al plan del Padre. Vale, de acuerdo. Si se estaba cumpliendo la Escritura, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué Escritura exactamente? ¿A qué se refería? Para entender esto, tenemos que hacer como en las películas, alejar el zoom y ver la imagen completa, la gran historia de Israel. Mirad, para saber qué profecías eran hay que recordar un poco de historia. Después del rey Salomón, la nación de Israel se partió en 2. Por un lado el reino del sur, Judá, por otro el del norte, Israel, que muchas veces se le llama Efraín. Este reino del norte se fue por el mal camino, con la idolatría, y los profetas usan una imagen muy fuerte. Dicen que YHWH se divorció de ellos y los esparció por el mundo. Y aquí está la clave. La promesa de un Mesías estaba totalmente conectada con la idea de sanar esa división, de arreglar esa ruptura familiar. Este esquema lo deja bastante claro. Ahí vemos el problema, las 2 casas de Israel, Judá y Efraín, separadas, divididas, y en el centro, la misión de Yeshua. Viendo esto, es que no se puede entender su trabajo como una simple anulación de leyes. Era mucho más. Era construir un puente para volver a unir lo que se había roto. Su objetivo era sanar a toda la nación. Y es que además el propio Yeshua lo dice con todas las letras. Cuando habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ojo, no es una frase hecha, no está hablando en general, está usando un término profético muy, muy específico. Se está refiriendo a esa casa del norte, a Efraín, la que fue, por así decirlo, divorciada y esparcida. Su misión estaba clarísima. Así que, esta es la historia que nos cuenta la profecía. ¿Veis el hilo? Primero, un reino que se divide. Segundo, un divorcio espiritual. Tercero, una misión para encontrar a los que se habían perdido. Y cuarto, el final feliz, la promesa de que volverían a ser un solo rebaño, con un solo pastor. Esto es ni más ni menos lo que prometían las Escrituras. Muy bien, pero ¿cómo iba a pasar todo esto? ¿Cuál era el plan para lograr esa reunificación? Pues los profetas también hablaron de eso. Hablaron de un mecanismo muy concreto, un pacto renovado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esto desmonta por completo la idea de que la ley se abolió. Fijaos en la paradoja. La profecía de este pacto renovado no dice que se va a borrar la ley, dice todo lo contrario. Dice que se va a escribir en un sitio nuevo, mucho más profundo, en el corazón. O sea, la ley no es que desaparezca, es que se interioriza, se convierte en parte de uno mismo.
Pasa de ser algo escrito en piedra a ser un latito del corazón. Y claro, esto encaja como un guante con aquello que dijo Yeshua en el Sermón del Monte, ¿recordáis? No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. La palabra cumplir aquí no significa terminar para que se acabe, significa llevar a su máxima expresión, mostrar su verdadero sentido. Si hubiera querido decir cancelar y punto, se estaría contradiciendo a sí mismo y a la profecía del pacto renovado. No tiene sentido. Y por si fuera poco, hay una prueba lógica, casi matemática. La Escritura define el pecado de una forma muy clara. Es infringir la ley. Entonces pensad un segundo. Si Yeshua hubiera eliminado la ley, el pecado, por definición, dejaría de existir. Pero, si todo su propósito era morir por el pecado, ¿veis la contradicción? Es un callejón sin salida. Abolir la ley haría que su propio sacrificio no tuviera ningún sentido. Entonces, a ver, si la instrucción moral de Yad Jerubé no se abolió, ¿significa que no cambió nada de nada? Pues no, algo sí que cambió. Y mucho. Pero el cambio no tuvo que ver con los principios morales, con el qué hacer, sino con la administración, con el cómo se gestionaba el sacerdocio. Para entender esto, el libro de Hebreos es la pieza clave. Cuando ahí se habla de un cambio de ley, el contexto lo es todo. No se está refiriendo a toda la Torá, a los mandamientos morales, no. Se refiere específicamente a la ley del sacerdocio, o sea, a las reglas que decían quién podía ser sacerdote, de qué familia tenía que venir, cómo tenía que hacer los sacrificios. Y el cambio fue brutal. Pasamos de un sacerdocio temporal, el de los levitas, que se basaba en la herencia familiar, a un sacerdocio eterno, el de Melquisedec, basado en un nombramiento directo de Dios. ¿Y qué implicó eso? Pues que todo el sistema de sacrificios de animales, que se tenían que repetir una y otra vez, fue sustituido por un único sacrificio, el de Yeshua, que fue definitivo. Eso es lo que se quedó antiguo, obsoleto, el sistema de sacrificios del templo, no la instrucción moral de Yachibidoble. Como bien resume este panel, lo que realmente fue consumado, lo que llegó a su fin, fue ese sistema de sacrificios de los levitas. Yeshua pasó a ser el sumo sacerdote y a la vez el sacrificio perfecto y definitivo. Cumplió de una vez por todas lo que el sistema del templo solo podía simbolizar. Así que sí, el camino para acercarse a YHWH cambió, pero no la instrucción de YHWH sobre cómo vivir una vez que estás en ese camino. Bueno, pues ya hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. Hemos visto el contexto inmediato, hemos alejado el zoom para ver el contexto profético y hemos analizado ese cambio clave en el sacerdocio. Creo que ya es hora de sacar conclusiones. Entonces, ¿qué fue lo que se consumó? Pues, en resumen, se cumplió lo que estaba escrito en las profecías. Se completó una vida de obediencia perfecta. Se pagó el sacrificio definitivo por el pecado. Se inauguró ese pacto renovado del que hablamos. Y, súper importante, se abrió la puerta para poder reunir, por fin, a las dos casas de Israel. Y es que el apóstol Pablo, o Shaul, lo deja niquelado. Dice que la fe que tenemos gracias a la obra de Yeshua no anula la ley. Todo lo contrario, la confirma, la establece. La obra que fue consumada no es un permiso para pasar de la instrucción, sino la fuerza que nos capacita para por fin poder vivirla de verdad, desde un corazón que ha sido transformado. Y con esto cerramos la investigación. Pero, como suele pasar, al cerrar una puerta, se abre otra. Una pregunta muy importante. Si la obra que Yeshua consumó no fue para anular la instrucción de YHWH, sino para confirmarla y escribirla en nuestro interior, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entender y vivir la fe? A lo mejor va a resultar que la obediencia no es el camino para intentar ganar la salvación, sino la forma natural de caminar de quien ya la ha recibido. Y esa es una perspectiva que, si lo piensas, de verdad que lo cambia absolutamente todo.